Muy buenos días, este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. Solamente faltan unos días para la realización de las elecciones en Estados Unidos y de acuerdo a las últimas encuestas no se puede predecir quién podrá ser el ganador debido al estrecho margen en el cual la candidata Hillary Clinton encabezaría las elecciones de acuerdo a algunas encuestas o el repunte que tendría el magnate del inmobiliario, el señor Donald Trump. Hasta el momento, ante esta incertidumbre, vivimos el día de hoy y no solamente dependerá la suerte de lo que va a hacer políticamente Estados Unidos, sino también del mundo entero. Para analizar, digamos, esta situación desde una perspectiva política tanto y económica, hoy nos acompaña en nuestro programa, acá a mi lado derecho, es el profesor de la Universidad del Pacífico, el señor Norberto Barreto. Con él vamos a hablar y juntamente con el señor Carlos Alberto Quesada, gerente general de XDirect. Con él vamos a ver un poquito la perspectiva económica de lo que sería el escenario si es que ocurre un triunfo todavía probable, aunque algunos dicen que menos, cada vez menos, el señor Donald Trump. Bueno, para comenzar vamos a ver las perspectivas políticas donde nos encontramos el día de hoy. Profesor Barreto, ¿qué podemos esperar este día martes, a solo un par de días de la realización de las elecciones? ¿Cree usted que ya hay un candidato que se puede perfilar como ganador? Bueno, la situación está bastante complicada, o sea, la ventaja que tenía Hillary, que no era tampoco tan grande, se ha ido reduciendo, sobre todo después de la intervención del FBI con el tema de los correos electrónicos. Y ahora mismo lo que apuntan las encuestas nacionales generales es a una especie de empate técnico, inclusive algunas apuntan a que Donald Trump podría estar teniendo ventaja. Pero creo que lo que prima aquí es que no hay nada claro, no hay nada seguro. Ahora, la intervención de un organismo del Estado como el FBI no estaría condicionando el resultado de las elecciones. ¿Por qué intervenir en estos momentos faltando un par de días para la realización de las elecciones? Es una gran pregunta, sobre todo porque al hacerlo han violado una ley federal. Hay una ley federal que le prohíbe a miembros del Ejecutivo hacer cualquier tipo de intervención cercana a las elecciones que pueda alterar el resultado de esta. Ahora, el director del FBI es republicano, es una de las cosas que se ha mencionado, que tal vez podría estar políticamente motivada. Otro factor que también se menciona, no necesariamente que esté motivada por eso, sino que él tenía que informarle a los congresistas de que había esta nueva posibilidad de investigación. Claro, lo que se le critica también es que él ha hecho este anuncio cuando no hay ninguna, son todos puras conjeturas, pues son correos electrónicos que se encuentran en la computadora de un esposo de un asistente de Hillary, que el FBI tiene esa computadora porque ha sido acusado de pornografía infantil. Y básicamente la intervención ha sido, yo creo que ha sido muy importante para el repunte de Trump en los últimos días y para la pérdida de... Porque el problema con Hillary a lo largo de toda la campaña, uno de los problemas, ha sido la falta de credibilidad, la falta de... Claro, de porque confianza. nada se ha comprobado, Claro. todo es especulación, ¿no? Entonces, eso pues abona a los ataques que se le han hecho de que es una mujer que miente, de que es una mujer que no es confiable. Así que para Trump ha sido un gran apoyo. A Hillary le ha costado bastante, le ha golpeado fuerte su campaña. Sobre todo porque creo que una de las cosas que le afectó es que se tardó en reaccionar, ella no reacciona hasta el otro día. Claro, porque los tomó a todos por sorpresa, a todos. Hasta el presidente de los Estados Unidos lo tomó por sorpresa. Correcto. Señor Quesada, usted vamos a hablar acerca del día siguiente. Ante una posibilidad latente que pueda ganar el candidato republicano Donald Trump, ¿qué pasaría el día miércoles si es que se da por ganador el señor Donald Trump? ¿Cómo se comportarían los mercados? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de explicar de manera sencilla y no tan técnica lo que podría pasar. Primero lo que estamos viendo esta semana. ¿Ya? Fíjate que el tipo de cambio acá en Perú está subiendo bastante fuerte, estamos casi llegando a los 3.4 dólares por soles. El oro está subiendo bastante fuerte y las bolsas están cayendo, solamente porque este spread entre Hillary y Donald Trump se está acortando. De concretarse que gane Donald Trump la elección el día martes, veríamos fuertes caídas en los mercados financieros y subidas tanto en el oro como en el dólar.
ya que son activos de refugio. Así es, ¿no? En general. ¿Y esto va a perjudicar o le va a ayudar a países latinoamericanos, especialmente Perú, Chile y otros países? Países emergentes serían los principales afectados con una victoria de Donald Trump, principalmente por las medidas restrictivas. Ya todos estos tratados de libre comercio podrían tener cierta modificación, incluso anularse. Ya, eso vamos a hablar después, pero a nivel de la subida del oro, Perú es productor de oro, ¿no? Claro. Entonces, ¿se beneficiaría coyunturalmente? El tema del oro sería algo netamente especulativo, que sería las primeras 2 o 3 semanas, pero en el corto plazo sí nos perjudicaría, tanto a Perú, Chile y todos los países exportadores de petróleo. Recuerda que las exportaciones, más del 40% se basa en la producción de cobre. ¿Ya? Y el cobre también sería un afectado que podría caer bastante el precio si gana Donald Trump. Uf, ya, eso sería el día siguiente. Claro. Profesor Norberto Barreto, ¿cómo se van a comportar? ¿Cuál es su pronóstico de cómo se van a comportar lo que se denominan los swing state o los estados claves? Bueno, el problema es que las encuestas nacionales dicen una cosa y las encuestas que se hacen, sobre todo a nivel de los estados, están diciendo cosas un poco más diferentes. Y hay una tendencia de Hillary de mantenerse ganando estados fundamentales. Inclusive hay analistas que le señalan ya la posibilidad de tener seguro, casi seguro, unos 260 votos electorales. ¿Lo suficiente para No, necesita 270. 270. Y está ahí cercano. Claro, está cercano. Ahí es un estado clave en la Florida. Yo sigo pensando que quien gane la Florida va a ganar la presidencia. Tanto así. Claro. Si va a ser una elección tan cerrada como parece, la Florida va a ser decisivo. Correcto. Y ahí la cosa estuvo beneficiando, la situación parecía beneficiar a Hillary, pero se ha ido cerrando inclusive en la Florida por la movilización del sector blanco a votar. Y ahí entonces los hispanos y los negros van a tener norteamericanos. Ahora, ¿qué nos dirías ya analizando ya más micro comportamientos electorales en la Florida, el comportamiento de la comunidad cubana? ¿Es cierto que esa comunidad cubana se ha mantenido totalmente fiel a los republicanos o ha habido una dispersión del voto como ocurre con la mayoría latinoamericana? Se está dando una dispersión, aunque hay un apoyo importante de la comunidad cubana hacia Donald Trump, pero sí se da una dispersión y hay un sector, sobre todo sectores más jóvenes de la comunidad cubana que tienen visiones. La comunidad cubana en la Florida está pasando por un periodo de transición, sobre todo porque las generaciones más viejas, más conservadoras, están por razones obviamente biológicas dándole paso a sectores mucho más jóvenes, mucho más abiertos, que una de las cosas que permita que, por ejemplo, no se hayan opuesto tenazmente a la apertura de relaciones con Cuba. Pero sin embargo la presencia de Obama en La Habana lo ha tomado muy mal la comunidad cubana, la más tradicional. La más tradicional, sí, ellos se oponen. O sea, hay encuestas, por ejemplo, hay estudios de la Universidad de la Florida en donde demuestra que la comunidad cubana está dividida en términos generacionales. O sea, la generación más joven quiere la apertura, quiere acercamiento a Cuba y tiene una visión mucho más liberal que los haría más propensos a identificarse con Hillary. Mientras que el sector más conservador tiene una... Aquí el problema es, en Estados Unidos el problema básico es que la gente vote. Y en Estados Unidos la gente no vota, vota el 50%, o 50, 50 y pico por ciento. 52, Entonces, 54, la tendencia es que vota la gente más vieja, más de mayor edad, lo que tiende a favorecer, lo que favorecería a Trump. Blancos de mayores de 50, 60 años, ese sector de clase media favorecería a Trump. En la Florida, yo creo que una de las cosas que podría resultarles positiva a los demócratas de que esto se haya cerrado, es que podría provocar que mayor número de demócratas salgan a votar el martes de lo que se esperaba, porque inclusive habían analistas que estaban preocupados de que ante lo que se daba como una victoria segura de Hillary, los demócratas se sintieran seguros y no salieran a votar y entonces eso le diera una ventaja a Trump. Yo creo que en ese sentido hasta Hillary podría verse beneficiada. Pero hoy, repito, esto es una elección de la que no hay nada seguro. O sea, muy atípica, ¿no? No podemos descartar a Trump. Trump puede dar la sorpresa. Trump puede dar la sorpresa. Yo creo que va a ganar Hillary, sobre todo porque tiene estados claves con ella, como Pensilvania, tiene estados claves como Carolina del Sur, y sobre todo creo que va a ganar la Florida. Pero si
si algo hasta ahora ha sido Trump, es un candidato difícil de predecir, ¿no? predecir. Sí, sí, es Ah, cierto. pues para empezar, nadie pensaba hace 16 meses que él iba a ser candidato. Y ahí está, es candidato a la presidencia y con opciones de triunfo reales. O sea, Trump sí puede ganar la presidencia, claro que la puede ganar. Bueno, señor Quesada, habíamos comenzado a hablar del impacto que tendría en el comercio un triunfo de Trump. ¿Se vería afectado por las expectativas el comercio, por ejemplo, entre América Latina y Estados Unidos? ¿Ya habría una serie de compás de espera a ver si es que va a haber unas nuevas renegociaciones entre los países latinoamericanos y Estados Unidos? Así es, la victoria de Donald Trump pasaría a una nueva economía. Ya la economía que estamos viviendo hoy en día es una economía globalizada. Ya tratados de libre comercio, importaciones, exportaciones. En caso de que saliera electo Donald Trump, pasaríamos a una economía interna donde cada país, debido a que estos tratados de libre comercio se reformularían, tendría que impulsar su economía interna. Esto puede ser más bueno, más malo en el corto plazo, obviamente causa incertidumbre y caída en los mercados. Quizás puede dar el espacio que sea algo mejor, desarrollar las propias economías. Pero en el corto plazo, como te decía, bastante volatilidad y miedo en general. Correcto. Ahora, lo que llama mucho la atención es esta afirmación que hace Donald Trump, y todo el mundo lo repite, inclusive Hillary Clinton le ha hecho eco, en el sentido de que con la globalización Estados Unidos ha perdido, con el comercio ha perdido Estados Unidos posiciones, ¿no? ¿Usted conoce alguna investigación que diga si ha ganado o perdido Estados Unidos con el libre comercio? Porque hasta el momento es muy claro que, por ejemplo, desde el Perú hay dos sectores que no quieren el libre comercio, la izquierda y Donald Trump. Tienen el mismo apreciación de que ninguno del tratado comercial los favorece y que los perjudica totalmente. Claro, mira, para explicar tu pregunta, esto viene de la crisis subprime del año 2008. De la crisis subprime a la fecha se han creado más de 15 millones de empleos. ¿Ya? La inflación en Estados Unidos está casi en los niveles óptimos de 1.7. El desempleo está en 4.9. ¿Dónde está entonces la crisis? Obviamente, ¿las cosas se pueden hacer mejor? Sí, siempre se pueden hacer mejor, pero es un modelo que al parecer no funciona tan mal. O sea, me refiero a los números. Claro, los números yo lo diría si es mucho mejor del panorama en el cual, por ejemplo, Obama fue reelecto, ¿no? Así es. Cuando el desempleo estaba cerca del 10%, ¿no? Claro, entonces obviamente que siempre va a haber un grupo que no va a estar contento con esto y este es el grupo que defiende mucho más a Obama, como que los que no se sienten incluidos en este mercado globalizado, que siempre en todos los países van a existir. ¿Y no hay algún estudio de una universidad, es lo que llama mucho la atención, de que pueda hacer un estudio, oye, Estados Unidos ganó tanto o Estados Unidos perdió tanto con el libre comercio? ¿Has visto alguna investigación al respecto? Estadísticas concretas no hay de eso, pero sí basémonos en los números que te decía, o sea, son bastante buenos. De hecho, ahora estamos próximos a una próxima subida de tipos de interés en Estados Unidos. Probablemente se suban 25 puntos, pasemos a 0,75. Entonces, ¿cómo se explicaría que ese discurso cala en la población blanca, obrera, clase media, etcétera? Lo que te decía adelante, o sea, obviamente hay una parte de la población que no se siente integrada, que no ve estos beneficios del crecimiento, del desempleo, y ellos son los defensores más acérrimos de Donald Trump. Sí, pues, tal vez tengamos que ingresar otro tipo de variables para entender eso, como es tal vez el panorama del miedo, el terrorismo, la inmigración, para poder complementar y entender este fenómeno, ¿no? En general. No sé si quería añadir. Sí. El factor racial es otro factor clave. Sí. Pero lo que señala acá, claro, el problema es que en Estados Unidos hay unos sectores de clase media blanca que no se sienten beneficiados, de lo que me parece que es indiscutible, que la globalización ha sido para los Estados Unidos un gran negocio. Lo que pasa es que la distribución del beneficio no ha sido equitativa y hay sectores de clase media norteamericanos blancos que se sienten amenazados, y eso hay que incluirle el factor migratorio y sobre el factor de terrorismo y el factor racial. La victoria de Obama en el 2008, mucha gente la vio como el cierre como algo positivo, el cierre de un ciclo de conflictos raciales, y lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Claro. Lo que ha ocurrido, la victoria de Obama y la llegada de un afroamericano a la Casa Blanca, lo que ha traído como consecuencia es una polarización del tema racial en Estados Unidos, y el discurso de Trump tiene un elemento racial no implícito. Claro, y si analizamos entre la llegada de Obama al día de hoy, los problemas raciales en Estados Unidos inclusive se han agravado. Claro, se han agravado, o sea, claro, sobre todo por la violencia policíaca,
Y sobre todo el discurso de Trump ha sido inflamatorio, y ha sido un discurso que ha calado muy hondo y que había un sector receptivo a esa clase de discurso. Y bueno, y lo que tenemos ahora, pues acaba uno de los periódicos más importantes del clan acaba de endosar a Trump hace un par de días, o sea, como el candidato de la raza blanca en Estados Unidos. Y él no ha hecho un señalamiento claro separándose de esos sectores. Y si ve la actitud que él ha tenido en su rally, sobre todo con la gente que interrumpe y muchos de sus discursos, pero en el debate, cuando le preguntaron sobre cómo incorporar racialmente a la raza, tuvo una respuesta típica, o sea, mayor vigilancia, mayor estado policíaco. O sea, que es una visión tradicional de que los afroamericanos en Estados Unidos son proclives a la violencia, a la delincuencia, que viene que fue creada después de la guerra civil para poder tener excusa para someterlos y seguir explotándolo. Así es, ¿no? Ahora, yo quería preguntarle un poquito acerca de aquellos estados, ya que hablamos de inmigración, lo del denominado Southwest, ¿no? Los estados del oeste, estados norteamericanos, o sureste, que estaban ubicados, generalmente han sido republicanos por mucho tiempo. En el caso de Texas, creo que tiene como 64 años votando por los republicanos, igual que Arizona generalmente. Entonces, de acuerdo a las últimas encuestas, ya han ingresado estos estados a una situación de duda, ¿no? Ya no se sabe si es que van a ser republicanos como normalmente habían sido. Y esto es debido justamente a las presiones del discurso de Donald Trump, que hay una especie de aparición del latino como un actor político decisivo. Bueno, lo que pasa es que el discurso de Trump, ese discurso antiguo, cuando Donald Trump habla de los mexicanos, o sea, él no está hablando exclusivamente de los mexicanos. Cuando él habla de los mexicanos y que hay que expulsar a los mexicanos y que los mexicanos, sí, los mexicanos son una parte, pero detrás de esa visión, básicamente le está hablando de los hispanos, de los latinos en Estados Unidos. Y Trump ha servido de impulso, de estímulo, si quiere, para que, lo que le dije hace un rato, o sea, para que los latinos... Sí, primero en Estados Unidos hay que inscribirse para votar. No es obligatorio votar, hay que ir a votar. Y votar no es fácil. Hay estados en donde obviamente hay toda una serie de bloqueos para que las minorías no voten. Y yo creo que hay estados como en Arizona, estados como en Texas, inclusive estados como la Florida, vamos a ver un aumento considerable de la participación hispana, inclusive también de la participación afroamericana, porque sobre todo los afroamericanos están muy molestos con el discurso de Trump. O sea, Trump funciona en dos sentidos. Él genera voto, pero también genera su discurso un fuerte antivoto. Y el antivoto es, claro, una polarización. Y el antivoto de Trump es los musulmanes en Estados Unidos. Los musulmanes en Estados Unidos, por primera vez, tal vez en la historia política de Estados Unidos, se han movilizado y se están movilizando políticamente para inscribirse y votar en contra de un candidato que obviamente ha manifestado un racismo hacia ellos profundo. Okay. Señor Quesada, hemos visto que el comercio, pensar en este panorama que se puede aprobar, por ejemplo, la iniciativa TPP, es totalmente impensable. Claro. ¿Cree usted que hay posibilidades de aprobar ese TPP después de las elecciones y antes de la entrega del poder de Obama? ¿Cree que pueda esta iniciativa del TPP ser aprobada por el Congreso americano o van a decir que no tienen la legitimidad necesaria para poder hacerlo? Lo más probable es que se apruebe con el nuevo gobierno, ya una decisión bastante importante. Si se aprueba. En caso, claro, que se analice el resultado final después del gobierno, no creo que el gobierno Obama tome esa decisión. Sí es más probable que se apruebe si Hillary queda al poder, porque seguiría con la misma línea de Obama. Y eso es lo que quieren los mercados al final. Ahora, pero Hillary ha dicho en reiteradas oportunidades que no va a aprobar ese TPP. ¿Cree que ya en el cargo simplemente lo puede dejar esto como una promesa de campaña? Eso es como el mercado, o sea, nadie tiene las bolas de cristal para saber lo que va a pasar. Pero sí lo veo mucho más probable que lo apruebe un gobierno de Hillary que lo apruebe un gobierno de Donald Trump. Eso sí, parece claro. ¿Y qué va a pasar con las inversiones? O sea, una de lo que promociona el Perú y todos los países latinoamericanos es la lucha por el capital extranjero que pueda llegar a sus países. Claro. Ahora, la verdad que es un poco difícil entenderlo a Donald Trump cuando se le escucha, por ejemplo,
que va a abrir astilleros, que va a abrir las minas de carbón, la va a abrir nuevamente en Estados Unidos, sin considerar, por ejemplo, factores como el impacto ambiental, ¿no?, dentro de Estados Unidos, ¿no? ¿No cree que Donald Trump tiene una concepción de lo que es la economía norteamericana como si fuera los 50 y los 60? ¿No está considerando que la economía mundial ha evolucionado, donde ahora la riqueza se mide en otro tipo de nivel que simplemente los recursos naturales? Así es, pasar un gobierno de Donald Trump sería pasar a un gobierno, como tú dices, de los años 40 o 50. Sería como involucionar, por decirlo de una forma. ¿Ya? Eso es lo que propone él. Como te decía, en un principio va a causar incertidumbre, puede que termine en algo mejor o en algo peor, eso en verdad nadie lo sabe en el largo tiempo, pero sí en el corto plazo las proyecciones no son buenas. Correcto. Profesor, por otra parte, es cierto que en el sistema político americano permiten el voto anticipado, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con esos análisis que lo que va favoreciendo, antes del escándalo de Hillary Clinton, es que este voto anticipado, que algunos dicen que ya es bastante significativo, va a favorecer finalmente a Hillary Clinton? Sí, aparentemente sí, el voto anticipado, lo que señalan es que favorecería, estaría a favor de Hillary Clinton. Ahora, si va a ser decisivo, eso ya es otra cosa. Ahora, y apartándonos un poco de la elección presidencial, ¿cómo ve la pugna por conquistar ambas cámaras del Congreso estadounidense? Bueno, las cámaras no están en peligro para los republicanos van a seguir... la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes. El Senado había una posibilidad grande, eso ahora también está en duda, sí sigue existiendo una posibilidad de que los demócratas obtengan tal vez una mayoría, pero no sería una mayoría grande. Igual, ya en el 2018 hay elecciones nuevamente y podrían perder cualquier mayoría que tengan. En el 2018 creo que hay 25 senadores que tienen que ir a competir nuevamente por su escaño. Pero obviamente la Cámara no va a seguir en manos de los republicanos y el Senado todavía es una incógnita. Hay una posibilidad de que los demócratas lleguen a tener una mayoría de la cual disfrutarían por un año. Claro, y hay que aclarar una cosa que a veces no saben nuestros televidentes, es que la política exterior no solamente lo hace el presidente, sino que a diferencia en los sistemas políticos latinoamericanos, en el caso de Estados Unidos, el Congreso norteamericano hace política exterior. Sobre todo el Senado. Sobre todo el Senado. Puede vetar leyes inclusive del presidente hecho en la política exterior. Bueno, ustedes estaban hablando del TPP. Si el Senado no aprueba el TPP, si no lo ratifica, está muerto. Sí, pues. Ni siquiera lavar la lucha interna, ¿no? Ni menos si la izquierda quiere ponerlo ahorita al tapete. Yo creo que primero hay que aclararse más en el panorama general. Señor Quesada, una de las iniciativas de Donald Trump es repatriar, no se sabe cómo, porque todavía es una incógnita, aproximadamente entre 12 a 13 millones de inmigrantes ilegales. ¿Cuál sería el impacto económico para Estados Unidos si concreta esta medida? Fuerte, porque Donald Trump está considerando que esos inmigrantes tienen gran peso en el PIB de Estados Unidos. Ya la semana pasada tuvimos el PIB de Estados Unidos, salió un 2,9%. Esos inmigrantes también hacen trabajo de agricultura, de manufactura, por lo tanto primero saber cómo sacarlos es un tema, dónde los van a llevar. No se sabe todavía. Claro, pero ¿quién va a hacer el trabajo que están haciendo ellos? Ya que también tiene un peso bastante fuerte en la economía de Estados Unidos. Entonces no es tan fácil como llegar y sacar a 14 millones de personas. Eso sí tendría un impacto en la economía y por eso los mercados financieros caen al acercarse Donald Trump a Hillary Clinton. Sí, pues sí, va a ser difícil reponer esa mano de obra y tal vez los productos inclusive estadounidenses se volverán más caros, ¿no? Claro, ya no va a haber mano de obra más barata, tienen que subir los precios y obviamente eso causa la incertidumbre en los mercados. Bueno, esa es una gran incógnita. Para finalizar, le quisiera muy brevemente saber de cada uno de nuestros invitados cuál es su pronóstico. Señor Barreto, ¿qué diría usted? Yo creo que va a ganar Hillary, va a ganar más cerrado de lo que se esperaba, pero sigo pensando que Hillary tiene la capacidad de ganar estados clave y creo que va a ganar Hillary. Ese es mi pronóstico. Por poco, pero gana. Por poco, pero gana.
Ya, y señor Quesada, ¿cómo la ve? Yo más que jugármela por uno o por otro, mi trabajo como analista de mercado es aprovechar los movimientos de mercado. ¿Ya? Entonces invito de esto a la gente que puedan entrar a nuestra página, estamos con un concurso de inversión que es gratuito Ya. y pueden ver esto que estamos hablando ahora, que sube el oro, que cae las bolsas, qué pasa con el Standard & Poor's cuando se acorta el spread entre ambos candidatos, lo pueden ver en tiempo real, pero con dinero ficticio, sin arriesgar su dinero, y pueden ver, llevar a la parte práctica. Ah, qué interesante, ¿eh? Sí. O sea, jugar a la bolsa. Pueden ingresar a nuestro portal a exdirect.p, se inscriben y de hecho el concurso parte formalmente el 14 de noviembre, son 2 semanas y la persona que tiene la rentabilidad más alta se lleva un Mercedes-Benz. Ah, qué interesante, qué Así interesante. que cordialmente invitado. Además, jugar con dinero que no es suyo y que no le duele si es que pierde, ¿no? Claro. En general, ¿no? Bueno, yo quisiera agradecerlo a ambos, al profesor Barreto y tanto como al señor Quesada, Muchas gracias. por la presencia aquí en nuestro programa, y será hasta el próximo viernes. Esperemos pues ver qué sucede este día martes y bueno, que todo sea para bien para Latinoamérica y para el mundo en general. Y con ustedes, señores, será hasta el próximo viernes aquí en su programa Antena Internacional. Muy buenas tardes.